Amados hermanos, paz a vosotros. Pueden sentarse, hermanos, vamos a estudiar una porción de la palabra del Todopoderoso. Y bueno, en esta ocasión quisiera comenzar con lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 19. Hace algunas semanas que estuve con ustedes, platicábamos acerca, yo les decía en aquella ocasión, de un tema que no es tan común. Hablamos en ese día acerca del divorcio. Hoy no hablaremos de este punto, pero sí me gustaría partir de los últimos pasajes que evidentemente ya no leímos y que al parecer para algunos era la conclusión de lo que Jesús mismo les estaba explicando o lo que les estaba dando a entender. Mateo capítulo 19, dice en el versículo 9 y versículo 10, dice así: Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Eso fue lo último que estudiamos prácticamente, es lo que nos enfocamos en aquella ocasión, pero ya después de que lo explicamos, el por qué este pasaje bíblico, vean ahora lo que terminan diciendo los discípulos de Jesús. Eso ya no lo leímos, pero vean la primera frase de los discípulos de Jesús cuando escuchan esta explicación. Versículo 10, dícenle sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Esa es como que la conclusión que sacaron los discípulos. No estamos hablando de aquel que lo escuchaba por primera vez, de un gentil, no, los que seguían a Jesús. No era la primera vez que escuchaban el mensaje de Dios por medio del mismo Hijo de Dios. No era la primera vez, eran sus discípulos, eran sus alumnos. ¿Ya conocían su lenguaje o no? Y cuando digo esto no me refiero específicamente a las palabras, sino a la forma en la que Jesús se expresaba, los objetivos siempre de sus predicaciones. El objetivo siempre del Hijo de Dios cuando venía a predicar tenía que ver con la conducta del ser humano, con la forma en la que nosotros nos dirigimos en nuestra vida. No vino a cambiar la ley, no vino a quitar la ley, sino vino a reafirmarla y a decir hay que cumplirla. Y el primero que la va a cumplir soy yo, para ponerles el ejemplo de que es posible que esto se pueda hacer, de poder dar cumplimiento a la palabra de Dios. Claro que conocían ese concepto, pero cuando escuchan de este tema, que tenía que ver con cuestiones, y lo quiero decir así, carnales, a la gente, al ser humano, le cuesta mucho trabajo esta parte. De ahí que muchas faltas estén enfocadas a este punto. Los mismos discípulos que escucharon tantas veces a Jesús, al final concluyeron: si esta es la condición del hombre para con la mujer, no conviene casarse. ¿Creen que eso es lo que realmente Jesús quería dejarles en el corazón de los discípulos? Ese no era el objetivo, esa no era la conclusión. Esa es la conclusión de los discípulos, que todavía la parte carnal es la que viene a aflorar. ¿En dónde dejamos la parte espiritual? Porque no nada más es cuestión de hablar de temas carnales, sino dice la Escritura, la carne codicia contra el espíritu. Y ya después de que hemos tratado en algún momento un tema carnal, necesitamos también ver la parte espiritual. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo le hago para combatir esta situación que está presente en la vida del ser humano? Tan difícil como para que los propios discípulos le dijeran a Jesús al final: si así de eso se trata, así como nos estás diciendo, de que voy a tratar de hacer una conclusión con esa historia, de que me voy a quedar con la misma mujer toda la vida, no conviene entonces casarme. Vean el concepto de los discípulos, cuando Jesús ya les había dicho, así lo estipuló Dios desde el principio. Dios no creó a un hombre y a 5 mujeres, creó a un hombre con su mujer. Y para que entendiera que era un solo ser, creó primero en aquella ocasión al varón, y del varón hizo a una mujer. El varón, ¿cómo se sentía al principio? Solo, pero ¿cómo se sentía ahora cuando ya le pusieron a su mujer y sabía que su mujer provenía de su propio cuerpo? Él decía: es mi propio cuerpo, es lo mismo, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Hasta en la traducción dice: será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y entonces una conexión total.
entre el hombre y la mujer. Pero vean cómo se fue distorsionando toda esta información y todo lo que Dios les quería enseñar a lo largo del tiempo. Y cuando Jesús vino a enseñarles la parte conductual, cómo comportarse, ni aún sus propios discípulos lo entendieron, dieron una conclusión que no era la que Jesús esperaba. Bueno, seguramente le esperaba porque también Jesús conocía al hombre, pero nosotros diríamos, alguien que ha escuchado la palabra de Dios, que la conoce, que ha estado directamente con el maestro, y al final dar estas conclusiones como que no son compatibles. La misma escritura nos dice ahora en el Evangelio de Mateo capítulo 5, no era la primera vez que Jesús les hablaba de este tipo de temas. Mateo capítulo 5 dice en el versículo 27: Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya han escuchado esto antes. ¿Dónde está escrito? En los 10 mandamientos. Ya han escuchado esto, no adulterarás. Pero yo les voy a decir algo más profundo. Y lo profundo no tiene que ver solamente con la parte carnal. Por eso yo les decía, es la parte carnal. El adulterio es algo carnal. Hasta explicamos ahí las definiciones. Si no nos acordamos, ya está grabado para que lo veamos. Pero ya están las definiciones. El adulterio es algo carnal. Literalmente el mandamiento está enfocado a lo carnal. Pero Jesús quería que nosotros entendiéramos también la parte espiritual. Y entonces Jesús se va un paso atrás. Esto no significa que cuando nosotros hablamos de nuestra mente, eso todavía no sea un pecado. Porque dice aquí la Escritura, mas yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Podríamos hacernos la pregunta, el imaginarme una relación sexual, porque aquí está hablando de esa situación, el imaginarme solamente con la mente una relación sexual, ¿es cometer adulterio? Podríamos decir que sí por lo que dijo Jesús, pero carnalmente ¿es adulterio? Ahí ya no, decimos, no, porque está en la mente, no es físico, no es lo carnal. Y de ahí que nosotros debemos entender estas dos posturas. Ahorita vamos a explicar el por qué Jesús se expresó de esta manera. Evidentemente, el pensamiento no es la carne. La carne es consecuencia del pensamiento. Pero Jesús les está diciendo esto con un objetivo, repito, así como se los dijo en el capítulo 19, y que el objetivo era no lo que decían los discípulos al final, como diciendo, bueno, si así es la condición, mejor no me caso. Ese no era el objetivo de lo que les decía Jesús. Y aquí también el objetivo de lo que está diciendo Jesús no es, ya no pienses nada. No está diciendo eso. Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. Por tanto, si tu ojo derecho te fuere ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si lo viéramos literalmente, estas palabras de Jesús las entendiéramos literales, y alguien en algún momento tiene un pensamiento dirigido a lo que mencionábamos, imaginarse una falta, imaginarse un pecado. El pecado no está en la relación sexual, decíamos, sino con quién. Porque la relación sexual, ejecutándola en casa, vamos a decir, el marido con su esposa y la esposa con el marido, no es ningún problema. El problema es cuando un externo. ¿Por qué? Porque ahí ya se convierte, ya sea adulterio, hablamos inclusive de cuestiones con animales que menciona la Escritura, con personas del mismo género, etcétera. Que eso Dios lo reprueba. Y a eso sí se convierte en un pensamiento no bueno. Si tuviéramos un pensamiento diferente al que Dios nos pide que tengamos, las palabras de Jesús es, ¿por dónde entró? Por tus ojos. Viste a una mujer, la codiciaste y te imaginaste algo fuera de orden. ¿Qué tendríamos que hacer?
Dice, sácate tu ojo, échalo fuera de ti, que mejor te es que entres sin ver, tuerto ya sea, o ciego completo, a que no entres. Es mejor a que entres, voy a decirlo de esta manera, mutilado, a que no entre nada. Entonces mejor quítate tu ojo. Para nosotros es claro que no lo está diciendo literalmente, ¿o sí? Bueno, Jesús lo expresó, y entonces, pero nosotros ya entendemos que no es literal, porque puede haber otras personas que piensen que sí es literal, y ha habido movimientos religiosos donde esto lo han visto literalmente, y ha habido situaciones en donde literalmente se han sacado los ojos, les han cortado las manos, cuando ese no es el castigo que Dios pone para alguien que roba. ¿Alguien que roba, dice Dios, córtenle la mano? Bueno, hay una pena para aquel que roba. Pero aquí, si lo viéramos literal, es como las penas que durante muchos años existieron. Córtenle la mano, córtenle el pie, mutílenle tal parte del cuerpo, porque no supieron interpretar estos pasajes. Porque pareciera que la conclusión que a veces llegamos como seres humanos es diferente a lo que Dios quiere por medio de su Hijo, y entonces malinterpretamos. Estoy diciendo, malinterpretamos como si lo que ahorita estamos diciendo fuera lo correcto y lo otro es lo incorrecto. ¿Cómo podemos saber que no es literal? Porque dice aquí en el pasaje bíblico, versículo 28, Jesús dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Y ahí punto y aparte. ¿Así dice? No dice así. Dice, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, no está hablando literalmente, está hablando espiritualmente. Y nos está poniendo un ejemplo. Dice, ya adulteraste en tu corazón. De acuerdo al mismo Jesús, a las palabras del mismo maestro el maestro de Israel, dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, él mismo nos explica qué es lo que quiere dar a entender. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen, ¿qué, hermanos? Salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Del corazón sale todo esto, los malos pensamientos. Ya adulteraste con ella en el corazón. El corazón es uno de los miembros que tiene nuestro cuerpo. Es un miembro que no está externo, está interno. Es un miembro que ayuda a bombear sangre a todo el cuerpo. Sin la sangre moriríamos. Entonces, por eso, si a alguien le disparan de cualquier manera en el corazón, ¿qué le va a pasar a esa persona? Se va a morir, porque el corazón no es que en el corazón estén los pensamientos realmente, sino el corazón, como va a bombear la sangre no va a llegar a todo el cuerpo, se va a morir todo el cuerpo. Entonces, no está hablando tampoco, una vez más, literalmente del corazón. Cuando escuchamos la palabra de Dios y no sabemos interpretarla, podríamos verla una vez más de una manera errónea. Hay personas que afirman actualmente que el corazón tiene neuronas, por ejemplo, que el corazón sí realmente tiene pensamientos. Lo dijo Jesús, del corazón salen los malos pensamientos, y entonces piensan que el lenguaje que ocupaba Jesús es literal en todos los aspectos, y ahora, aunque ya esté comprobado que eso no es así, porque inclusive aunque no lo comprobemos, Jesús no lo está diciendo literalmente. Normalmente se ocupan estas frases. El corazón está íntimamente relacionado con ¿qué, hermanos? Cuando hablamos ya de una forma simbólica, por ejemplo, ¿con qué está relacionado el corazón? Pensamientos, sí, pero ¿con qué más? Con los sentimientos, y normalmente con los sentimientos. ¿Por qué? Porque así nos expresamos. No importa la época, no importa la civilización, estas frases han existido desde tiempos memorables. Te amo con todo mi corazón. ¿O no es así? Y decimos, pero ¿es porque realmente el corazón esté sintiendo? ¿O porque en el corazón o en nuestro pecho es donde se refleja en ocasiones este tipo de sentimientos? Físicamente hay un cambio en nosotros cuando vemos a una persona que nos gusta y entonces empieza a latir más fuerte
el corazón, hasta decimos, se me sale el corazón por ti, porque sentimos que está bombeando más fuerte y literalmente creemos que se nos puede salir el corazón, pero no es así. Una persona en riesgo, una persona que está siendo perseguida, ¿le late más fuerte el corazón o no? O sea, ahí no es por amor, ahí no es por gusto, es porque está en una situación y también, entonces hay relación entre algunos sentimientos con el corazón. Y por eso así se expresaba Jesús. Del corazón salen los malos pensamientos. El corazón, ahora ya lo entendemos, y también la Escritura puede hablar de esto, no es el tema, pero en algún momento lo podríamos desglosar, pero también la misma Escritura está hablando una conexión entre el corazón y nuestra mente. Entonces, los pensamientos salen de nuestra mente. Ahí está la relación. Cuando diga corazón, es como si sustituyo la palabra por mente, porque de la mente salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su mente. ¿Sí vamos entendiendo esto o no? La mente. Ahí está el punto clave. Es lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre la mente. ¿Cómo es que nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra vida para que si el problema de muchas cosas es nuestra mente, pues entonces ¿cómo le hago para sujetarla? No es fácil. Hasta los hombres más cercanos a Dios tuvieron problemas con ello. Todos somos seres humanos. Decimos que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y ahí está la mente, evidentemente. Y vamos a ver el caso de un hombre muy conocido. Dice la Escritura, en el segundo libro de Samuel, no voy a leerles toda la historia porque esta historia ya es conocida y porque no quiero ver los detalles, quiero ver el inicio. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a hablar hoy de la raíz, de dónde surge, cómo puedo yo cambiar, cómo puedo yo controlar. Dice segundo libro de Samuel capítulo 11, versículo 1. Aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y pusieron cerco a Raba, mas David se quedó en Jerusalén. Voy a abrir un paréntesis. No le pasaba siempre esto a David, porque normalmente David siempre salía a la guerra, pero hubo un momento en donde ya le dijeron, tú ya no vas. Se quedó en Jerusalén, y dice el versículo 2, y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseábase por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que estaba lavando, la cual era muy hermosa. ¿Cuál es el verbo más importante de este versículo? De lo que hoy estamos platicando. Vio. Fíjense. De acuerdo a lo que estamos platicando, evidentemente en otra predicación puede ser otra palabra, pero el día de hoy, lo más importante de este pasaje es cuando dice que David vio a una mujer, dice, y después dice, era muy hermosa esa mujer, pero dice que ya la vio. De ahí partimos. Versículo 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y dijéronle, aquella es Batseba, hija de Eliam, mujer de Uría, Eteo. ¿Por qué mandó a preguntar por esa mujer? Porque cuando la vio, ¿qué pasó? Le gustó. Es cierto que en el caso de David no es un caso común. Lo digo porque él desempeñaba un papel diferente a la del grueso de la población y de muchos de nosotros. Era un rey y entonces había hasta derechos para los reyes. No me voy a enfocar en eso porque también hay veces debate y podemos platicar de eso también en otra ocasión. Pero bueno, podía tener varias mujeres y entonces para él no había una restricción en ese aspecto y por eso, ¿quién es? La vi y me gustó.
al parecer de inicio no hay problema, pero cuando pregunta díganme quién es, empezamos con el problema, porque esa mujer, aunque él podía tener más mujeres, no podía con esta mujer, porque esa mujer, ¿qué condición estaba? Era casada, y entonces, si una mujer es casada, y él ya tiene hay atracción con esa mujer, ¿qué debió de haber hecho en ese momento David? Bueno, si ya tiene un compromiso, si está casada, no puedo yo hacer nada. Simplemente regresar a su lugar real, seguir su vida. Pero no pasó eso. Ya le dijeron, hay una prohibición, tú la conoces, más los reyes, porque así como tenían ciertos derechos, también tenían obligaciones. Para que tú sepas cómo gobernar, tienes que hacer copias de la misma ley para que te sepas todos los mandamientos, para que te sepas la parte legal y que tú puedas hacer un juicio y tú también llevar una vida conforme a lo que yo te estoy pidiendo. Es cierto, todos tienen derechos, pero también hay obligaciones. David sabía que era un error si daba un paso más en esta situación, por supuesto, conocía la ley y esto pareciera algo básico. Versículo 4, envió David mensajeros. Aquí, ¿cuál es el verbo clave? ¿Pero por qué? Porque ya hay una acción. Ya hay una acción. Aquí no tal la palabra o el verbo, sino más bien la acción misma, de que ya hay una restricción y él va a tomar una acción, ya hay una acción, no importa si ya se concretó lo que él pensaba, no, ya hay una acción que va enfocada a algo que no es bueno, porque yo decía, de acuerdo a lo que estamos interpretando y lo tomo de manera personal, ¿qué es lo que tenía que haber hecho este David? Si ya se enteró que hay una restricción, ya no puede dar un paso más, ya no puede accionar más, hasta ahí llegó, pero no, él accionó, hay una acción. Envió David mensajeros y tomó la acción de enviar por esa mujer, vengo en nombre del rey, hermanos, no hay forma de que, no sabía ni para qué la mujer, la trajeron, tomóla. Figura de retórica, eufemismo, donde habla, aunque no lo dice aquí literalmente, pero tomóla, relación sexual. Relación sexual entre David y una mujer que estaba casada, ¿cómo se le llama eso? Adulterio. ¿Era una falta o no era una falta? ¿Qué ameritaba una falta como esta? La muerte, ya lo estudiamos muchas veces. La muerte, bueno, mientras se enteraran otras personas, porque me voy a apedrear yo solito, nadie lo hace. Entonces, ameritaba la muerte. Si alguien se enteraba, él era el rey, nadie se va a enterar. Eso es lo que David pensaba, nadie se va a enterar, yo soy el rey. Nadie supo para qué entró la mujer y salió al rato. Nadie sabe, ya cumplió algo que tenía en su mente. ¿O no creen que de ahí haya surgido esto? Porque ¿de dónde salen los malos pensamientos? Decía Jesús, de la mente, del corazón, y hasta lo especifica, adulterios, fornicaciones, enemistades, todo, hasta robar también de ahí surgió, aunque al final se concreta con algo físico, pero todo se da en la mente. El que va a robar antes ya pensó que va a pasar, o en el momento simplemente está caminando por la calle y va tomando cosas sin sentido. No, para robar también tiene que pensar cómo le va a hacer para que los demás no se den cuenta, porque sabe que es algo prohibido. Está planeando, la planeación mental, y de ahí vienen todas las malas acciones. Por eso este es un punto muy importante, que a lo mejor no es algo carnal, que es espiritual, pero que nos va a ayudar para toda nuestra vida, para todas nuestras decisiones, y tiene que ver con nuestra mente. Sabemos el desenlace. Tomóla, tuvo una relación sexual ilícita, y así que hubo entrado a él durmió con ella, purificóse luego ella de su inmundicia y se volvió a su casa. Pareciera que bueno, ya pasó, ya mientras nadie se entere no hay problema. Versículo 5, y concibió la mujer y enviólo a hacer saber a David diciendo, yo estoy embarazada. Y ya sabemos la historia, hermanos. Estoy embarazada, bueno, ya no lo puedo esconder, no es como decir nadie diga nada, no pasó nada.
a decir, bueno, pues ya se va a ver algo. ¿Qué pasó? Y entonces, ahora, vean, la mente va a empezar a acomodar las cosas de tal manera que va a procurar cubrir sus faltas. ¿Lo va a lograr David o no? No lo va a lograr, porque aunque a vista de los demás sí, pero no lo va a lograr. Es lo que queremos también decir. Cometemos un error y nosotros después queremos tratar de cubrir el error. Ya no hay necesidad. Lo mejor es ya no hacerlo, porque cuando cubras errores, los vas a tener que cubrir con más errores. Y entonces mejor ya no lo hagas. Por eso este ejemplo es importante que esté en la Biblia, no para que Dios exhiba a David, porque el único que lo sabía era Dios, y Dios lo mandó a escribir. ¿O no es así? ¿Tú quieres hacer algo en secreto? Yo lo puedo hacer público, porque yo lo conozco todo. Entonces no te va a funcionar. No te va a funcionar. Error tras error tras error. ¿Por qué? Porque su mente quiso cubrir errores con más errores. No hay que cubrir, hay que solucionar. Y entonces eso es lo que tenemos que aprender cuando por alguna situación nosotros llegamos a cometer una falta. Tratar de darle una solución y no de cubrir. El cubrir no funciona. Y no funciona, aunque nosotros creamos que sí, a ojos de los demás, porque el ojo de Dios siempre está sobre mí. Y entonces ahí ya no es lo que yo muestro a los demás, es mi relación con Dios. Y Dios conoce todas las cosas. Aunque para los hombres sean ocultas, para Dios no lo es. Entonces no funciona, queremos que esto quede muy claro, no funciona nosotros querer esconder, cubrir errores. Lo que funciona es resolver. Ahora, hay algo que se puede hacer previo para no tener que estar en esta situación. Es lo que vamos a hablar, de lo que Jesús nos quería dar a entender. Algo previo para no tener que estar en estos problemas. Y lo previo lo encontramos en la carta a los Romanos. Y lo previo Dios mismo lo dice. Carta a los Romanos, en el capítulo 7, dice el versículo 7 también. Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Una es consecuencia de otra. ¿Cómo puede haber un pecado si el pecado significa transgresión de la ley? Antes tiene que existir la ley. ¿Cómo puedes decir que te equivocaste si nunca te lo dijeron? Necesitas algo primero que esté estipulado para que entonces puedas transgredir, que no es lo más benéfico, pero se puede hacer. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Hay dos palabras que tienen un significado muy semejante y que aquí lo ocupa en este pasaje bíblico. Yo no conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Y entonces vamos a definir estas palabras. Ahora sí vamos a la presentación. Vamos a la presentación y en la presentación, hermanos, lo que tenemos precisamente son estas palabras. Hoy vamos a hablar de la concupiscencia. Vamos a la siguiente diapositiva. La primera palabra está en el hebreo, porque dice, yo no conocería la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Y en dónde dice no codiciarás? Ahí lo tenemos enfrente. Hablamos de otro mandamiento, el adulterio, pero ahorita vamos a hablar de uno más, que es el último, no codiciarás, así empieza. Esta palabra viene del hebreo, hamad, y esto significa deleitarse en, muy amado, amor, codiciable, codiciar, cosa, delicado, delicioso, deseable, deseado, ser deseado, desear, estimar, preciado, precioso. O sea, puede significar muchas cosas ya en el español, pero el punto es, ¿hay algo? ¿De dónde? Del corazón, que realmente es ¿qué? La mente. Con eso nos tenemos que quedar. La codicia no es algo físico que va caminando. La codicia es algo que existe en nuestra mente. Deseo,
Hay un deseo y normalmente ese deseo es incorrecto. Normalmente, porque sí se puede ocupar también esta palabra para algo que lo deseo mucho y puede ser también algo positivo, pero normalmente se ocupa para lo negativo. De ahí que haya pasajes que hablen como que codicia mi alma los mandamientos, está bien, pero normalmente se ocupa en la parte negativa, donde la codicia es un deseo de algo que está restringido. Y entonces no codiciarás. Y ahí están los ejemplos. No codiciarás ¿qué? Lo que no te pertenece, lo que no es tuyo. Porque cuando hablamos de codicia, no es decir, yo quisiera tener una casa. Eso no es codicia. Cuando yo digo, yo quisiera tener esa casa, entonces ahí es codicia, porque eso ya no es mío. Y entonces ahí es el problema. El deseo no es lo malo. El problema es cuando es un deseo que ya está fuera del orden. Me gustó una mujer, no está mal, si es que yo soy hombre. Me gustó una mujer, no está mal, pero cuando me gustó esa mujer y esa mujer tiene esposo. Eso le pasó a David, ¿sí o no? Entonces, el deseo inicial no había ningún problema. Vio a la mujer y estaba hermosa y dijo, ¿quién es? No había problema hasta ahí. Pero cuando le dijeron, ¿está casada? Entonces ahí sí es un problema. Si es que tú sigues deseando esa mujer en particular. ¿Había más mujeres? Por supuesto. Yo decía, esa, la mujer de tu prójimo. Estás deseando algo, pero ya no nada más es como que tengo un deseo así normal, sino es algo como afanoso, algo ya es con más fuerza. Lo quiero y lo quiero. Es como cuando un niño ve algo y no lo quiere soltar y dice, quiero oye, pero te voy a dar otro mejor. Y, no, ahorita quiero Decimos ese y no otro. El mismo pero de otro color, no, quiero ese. Y entonces ya nada más ve eso y no ve nada más. Ahí está la codicia, eso y no otro. Así que hay que tener cuidado. Entonces de ahí viene la palabra codicia de Hamad. Vamos a darle clic a nuestra presentación y ya la palabra codiciar pues también tiene un significado. Desear con ansia, por eso les decía, no nada más es el deseo, sino con ansia, riquezas u otras cosas. Entonces, con ansia, ya nosotros le damos el término negativo cuando le ponemos el complemento a la frase, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, eso es lo que no tienes que hacer. ¿Puedes codiciar los mandamientos de Dios? Sí, deséalos fervientemente, adelante, no hay ningún problema, pero si es deseo esto, pero es lo negativo, ahí no, eso ya es una falta. Entonces hay ahí codicia. El pasaje que estamos ahorita leyendo está en Romanos capítulo 7, versículo 7. Yo no conocería la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Ya explicamos la codicia. Vamos con la siguiente palabra, vamos a la presentación. La siguiente palabra, ahora la vamos a ver desde el griego, porque estamos viendo el capítulo 7, versículo 7, epidusmía. Y entonces eso significa codicia, codiciar, concupiscencia, desear, deseo, pasión. Entonces ahí encontramos también el significado de esta palabra en el griego y por eso se traduce así. Pareciera que se podría traducir con la misma palabra. Yo no conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás, pero también se puede ocupar la palabra concupiscencia, porque concupiscencia y codicia están enfocadas a un punto. Vamos a dar clic en nuestra presentación y vamos a ver lo que es la concupiscencia. Deseo de bienes terrenos y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. Entonces, ya cuando hablamos de la concupiscencia como palabra, ya no está enfocada nada más como que lo puedo, vamos a tener concupiscencia por los mandamientos de Dios. ¿Está bien enfocada la palabra? Ahí no, porque ya la palabra concupiscencia ya tiene la parte negativa. La codicia es el deseo, con ansia nada más, a lo mejor no está diciendo positivo o negativo. Ya el complemento nos ayuda a dirigir. Pero en particular la palabra concupiscencia ya tiene incluido la parte negativa. Entonces, por eso dice, yo no conocería la concupiscencia, porque está hablando de la codicia negativamente hablando,
porque está haciendo referencia al mandamiento de Éxodo capítulo 20. No codiciarás, no dice nada más el mandamiento, no codiciarás. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni nada de tu prójimo. Entonces, es como si dijéramos concupiscencia. Con que yo diga esa palabra estoy enfocando lo negativo. Yo no conocería la codicia negativa, que es la concupiscencia, si la ley no me dijera en los mandamientos, no lo hagas. ¿Por qué es tan importante el 10º mandamiento? Hay veces que, como es el último, decíamos, fíjense, casi nadie, yo no he escuchado muchos hermanos que digan, hermano, ¿sabe qué? Quebranté un mandamiento. ¿Cuál? El 10. Casi nadie lo dice, cuando eso lo hacemos casi diario, porque nos vamos más a lo físico, nos vamos más a lo literal, y entonces nos damos más cuenta cuando quebrantamos el sábado, cuando llegamos a cometer alguna relación sexual ilícita, cuando llego a mentir porque tiene repercusiones, cuando ídolos, cuestiones físicas de matar, eso es más fácil detectar, pero casi nadie dice, hermano, quebranté el 10º mandamiento. Dentro de las confesiones, normalmente no nos damos cuenta de ese, pero existe. Dios lo puso por una situación, porque ese mandamiento te está hablando de tu mente. Y ahí ya no hay otra opción. Me refiero a esto, no hay otra opción de que esto te ayuda a entender los demás. Porque si entendieras el 10º, puedes evitar los restantes. Puedes evitar. Si aprendes a guardar este mandamiento, podrías evitar cometer o transgredir los otros mandamientos, porque este mandamiento está enfocado solamente a la mente, solo a eso. No está hablando literalmente, no está hablando carnalmente, no, la codicia es mente, nada más. ¿Sí entendemos esto, hermanos, o no? Entonces, los mandamientos incluyen nuestros pensamientos, para que no digamos, no, hermano, pues lo pensé, pero nunca lo hice. Pensamos que estamos sin culpa. No, pues yo puedo pensar muchas cosas, nadie más se entera más que yo. Y entonces, pues sí, Dios es el que conoce nuestros pensamientos, pero yo a veces puedo interpretar que mientras yo lo piense, mientras no lo haga, no hay problema. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Estamos quebrantando mandamientos de Dios o no? Sí lo estamos quebrantando porque es nuestro mal pensamiento. ¿Dónde está? Mandamiento 10. Si entendemos, al rato voy a empezar a recibir mensajes, hermano, me confieso, mandamiento 10 lo quebranté varias veces en el día. Qué bueno que nos demos cuenta ahora. Envíen el mensaje o no, no hay problema, pero que nos demos cuenta que es un mandamiento que Dios nos está poniendo desde el principio. Jesús no vino a interpretar, o más bien a inventarse algo. Lo que vino es, esto es la ley, cómo se cumple así. ¿Quieres un ejemplo más claro? Te lo pongo en la vida cotidiana porque a lo mejor no lo has entendido. Y entonces, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cometió una falta esa persona? ¿Cuál fue? ¿El adulterio? ¿Qué fue el problema? La codicia, la concupiscencia, ese es el problema. Que si, bueno, paso 1, me equivoqué en el mal pensamiento, ya es una falta, es un pecado, porque estás transgrediendo la ley. Pero si no controlo eso, voy a cometer otras faltas. Una persona que está pensando continuamente en algo negativo, cuando tenga la oportunidad, lo va a hacer. Lo va a hacer. Tantas experiencias, tantas cosas que ya están registradas, personajes en la historia que han hecho cosas negativas, no fue de un día que se les ocurrió. Fue de algo que estuvieron pensando, maquinando constantemente. Y más aún hay situaciones donde uno tiene tiempo para pensar y si no ocupamos ese tiempo para pensar de manera ordenada, viene la mañana y hacemos algo que no es bueno. Dice el profeta Miqueas, lo quiero ejemplificar con algo bíblico. Dice Miqueas, capítulo 2, versículo 1.
Ay de los que piensan iniquidad y de los que fabrican el mal en sus camas. Cuando viene la mañana, lo ponen en obra, porque tienen en su mano el poder. Codiciaron las heredades y robáronlas, y casas y las tomaron. Oprimieron al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Entonces fíjense, ¿Dios nos conoce o no? En el día puede ser que tengamos muchas actividades, pero hay un momento en el día de la persona en donde tiene, aunque sea un espacio para meditar, solo él, y hasta tenemos esas expresiones también. Déjame platicarlo con la almohada. ¿Qué significa eso? Lo voy a consultar con la almohada. Oye, ¿cómo ves, almohada? Tú que me conoces, que has tenido mi cabeza todas las noches. Bueno, si alguien no entiende esas expresiones de otro país o de otra civilización, puede ser que lo entienda diferente, ¿no? Pero cuando decimos, lo voy a platicar con la almohada, ¿qué significa? Voy a pensarlo, pero cuando esté más tranquilo, cuando tenga un momento ya de tranquilidad en el día, ya por fin, ya apagamos las luces, ya nos vamos a dormir. Si hay personas cuando están cansadas o otras que no están cansadas, que de repente tocan la almohada y ya terminó su día. Pero hay más personas que llegan y no es así de un segundo, sino que estamos ya acostados, ya apagamos las luces, ya nos vamos a dormir y todavía estamos despiertos. Pues si cerramos los ojos y empezamos a pensar, ahí está. ¿Qué estamos hablando? Nuestra mente. No estamos hablando, no estamos gritando, no, estamos pensando. Y aquí lo pone el ejemplo muy claro de la Escritura. Estás pensando iniquidad, llega la noche, te vas a dormir y lo sigues meditando. ¿Y cómo le haría? Me gustó esa casa, ¿cómo me la quedo? Ahí está el rey Acab, ¿no? Y bueno, pues hay personas más hábiles en esto. Se levantó, estaba angustiado. ¿Qué tienes?, le dijo su mujer. Te veo angustiado, no dormiste bien. Que tengo este problema. Déjamelo, yo te lo soluciono. ¿Por qué? Porque esa persona está más acostumbrada a ver estas cosas negativas y dice, yo sé por dónde, en 2 o 3 días lo tenemos. Ahí está, el pensamiento que está acostumbrado en el mal, en la iniquidad, cuando tenga la oportunidad lo va a hacer. Es más, aquí lo dice de inmediato. ¿Quieres hacer algo malo? Lo consultas con la almohada, estás pensándolo, llega la mañana y ya quieres que amanezca porque ya sabes lo que vas a hacer. Ya sabes ya en tu mente tienes todo el plan y sabes lo que vas a ejecutar. Personas que cometen una falta de las que hemos estado hablando, que son carnales, ¿no creen que antes están pensando todo lo que va a pasar? Que ya están meditando, en la noche pueden estar en una casa y están pensando en otra cosa. Hermanos, esto pasa. Y entonces, lo que nos está diciendo Dios, yo les decía, no vamos a hacerle como los discípulos. Hermanos, ¿saben que lo que nos hace daño es pensar? Como si fuera la conclusión más evidente. Lo que nos hace daño es pensar, porque pues, no pensamos bien. No, el pensar no está mal, es lo que te acerca inclusive a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que entonces aprender? ¿Qué hay que hacer? Veamos alternativas. ¿Cambiar cómo? ¿Pero cambiar qué? Apartarse, está bien. Por ahí escuché a alguien que dijo, dominar. Ahí está, perfecto. De eso se trata. Porque las cosas, quien las hace mal somos nosotros. Quien le da el calificativo bueno o malo somos nosotros. Hay cosas que ni son buenas ni son malas. Quien le da el significado somos nosotros de acuerdo a cómo accionemos. ¿El dinero es malo? Pero si alguien no entiende el pasaje, dice, el dinero es malo. Qué bueno que soy pobre. ¿El dinero es malo? No, el dinero no es ni malo ni bueno. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. Ahí está lo malo. Entonces, este ejemplo lo pongo para que nos demos cuenta de que quien le damos el enfoque somos nosotros de acuerdo a cómo accionemos. ¿El pensar es malo? Evidentemente que no, pero depende cómo lo ocupemos. Pero una persona está pensando solamente en el mal. El corazón del hombre es malo desde su juventud. Corazón, ¿qué era? La mente.
¿Y por qué desde la juventud? Porque al principio hasta nosotros decimos, aunque sean palabras muy cotidianas, no soy doctor ni científico, pero decimos, los niños son como esponjitas. En la etapa de la niñez es una esponja absorbe todo lo que tenga en su entorno, todo lo que oye, todo lo que ve, todo lo que huele, todo lo que toca. Son entonces esponjas. Todavía no sabe si hay cosas que están bien o están mal, solamente absorbe. Y lo que les digan los demás va a empezar él a ver bueno y malo. De ahí quienes que tenemos que dar la primera instrucción somos los padres y decir, mira, esto es malo, esto es bueno. Como tengamos nuestra conciencia o nuestra forma de dirigirnos en la vida. Después ya existirán otras personas, otras ideologías que también influyan en la decisión, pero nosotros en la casa primero así influimos. Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esponja. Por eso no dice, el corazón del hombre es malo desde su niñez. Dice, es malo desde su juventud. Niñez, esponja. Llega, nosotros ya decimos, la etapa de la adolescencia, ya más específicamente, porque a lo mejor antes no hacían como que esa distinción tan particular, ahora sí, y entonces decimos, llega la adolescencia. Y entonces esa esponja como que piensa que ya se llenó. Y entonces dice, ya me llené, ya sé de qué se trata la vida. Ahora yo elijo, déjame elegir, déjame decidir. Por eso la adolescencia es, déjame. Y por eso hay problemas, ¿no? No, ¿cómo te voy a dejar si eres mi hijo? Y aquí empiezan los problemas, porque esa esponja ya dice, ya es como si ya me llené, déjame a mí. Y entonces empieza la situación. El corazón del hombre, la mente es mala desde su juventud. Y ahora como dice, déjame, porque los primeros que le dijeron la instrucción son los padres, dice, ya me saturaste, ya fue suficiente, ahora quiero escuchar alternativas. Y el adolescente no le va a ir a preguntar a su papá. El adolescente, porque ya se sabe lo que le van a decir sus papás, le va a preguntar a otras personas. Y pues alguien de su edad, en la calle, en la escuela, empieza a tener alternativas. Y como ya esas formas no nos van a decir bueno o malo, se dice, bueno, esto aunque está mal, pero mira, sabe bien, te va a gustar, te va a agradar. Bueno, déjame ver. Y entonces empiezan a accionar. Por eso la mente del hombre es mala desde su juventud. Así que esto es lo que tenemos que aprender. Dice ahora la Escritura, vamos a el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, ahí comenzamos. Ya casi terminamos, hermanos, porque no hay necesidad como que de explicar de más. Creo que entendemos estos conceptos. Y ahora vamos a la parte más práctica. Y entonces dice Evangelio de Mateo capítulo 19. Sabemos que este capítulo está enfocado acerca del divorcio, lo estudiamos ampliamente. Inclusive nos quedamos hasta el versículo 10, al principio leíamos, dícenle sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pensamiento no bueno, un pensamiento como, ¿qué es lo que le están diciendo a los discípulos? ¿Qué me gusta? ¿Qué es lo que deseo yo con esta respuesta? ¿Qué le están diciendo? Pues tener varias mujeres, pero lo voy a hacer legalmente. Carta de repudio, carta de repudio, carta de repudio, y casado, repudio, y era ya una costumbre en el mismo pueblo de Israel. Y entonces, así, está bien. No, pero que te tienes que quedar con la mujer con la que te casaste al principio y también a la mujer con el hombre. No, pues si es con la misma todo el tiempo y con el mismo todo el tiempo, pues así no me conviene, mejor no me caso, decían los discípulos. Versículo 11, entonces Jesús les dijo, no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Esto no lo habíamos leído antes y aquí como que cambia el enfoque de Jesús. Mira, ya te expliqué esto, ya escuché tu respuesta. No está bien como estás pensando. No todos pueden recibir esta palabra. ¿Por qué? Porque ¿qué les falta? Algo en su mente. Porque tu mente te está diciendo, sí, es malo,
Pero, y ahí el pero, ya hay muchas alternativas. Pero si no te ven, no hay problema. Pero mientras no te haga daño, no hay problema. Pero mientras, hermanos, ahí empiezan las alternativas de la mente. No, Jesús dice, así como estás pensando, así no está bien. No todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Y te voy a poner un ejemplo. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda ser capaz de esto, séalo. Hermano, me quedé igual, no entendí lo que dice Jesús. Pues a lo mejor ni ellos entendieron. Lo que le está diciendo Jesús es, mira, vamos a lo práctico. No todos pueden con esto. Eunuco, ¿qué es un eunuco? Una persona, normalmente hombres, en este caso, pueden ser también animales, pero hombres varones, que no tienen sistema reproductivo. Por cualquier causa, ahorita vamos a hablar, no me quiero enfocar al tema, pero por diferentes situaciones. Y como no tienen el aparato reproductivo, entonces significa que no pueden reproducirse. Entonces, hay eunucos que nacieron eunucos. Voy a poner una expresión diferente. Hay hombres que pueden ser que no puedan reproducirse. ¿Cómo se les dice? Infértiles. Podemos ponerle ese término, ¿no? Entonces, soy infértil. Eso es eunucos que nacieron eunucos. Es lo que está diciendo aquí Jesús. Hay eunucos que los hombres los hicieron eunucos. Y eso era algo que pasaba en la antigüedad, donde había reinos y donde el rey podía tener varias mujeres. Esto le pasaba hasta el mismo pueblo de Israel. Y entonces decían, hay que también resguardar a las mujeres. Pero pues para resguardarlas, vamos a ponerles un nombre fuerte, pero pues es lógico que un hombre con un montón de mujeres puede haber ahí malos pensamientos. Ya lo sabían, todo el mundo lo sabe. Entonces, para evitar que exista alguna descendencia de un guardia y que ellos tengan relación sexual con alguna mujer del rey, entonces les mutilaban su aparato reproductor para que no pudieran embarazar a ninguna mujer. Entonces se les llamaba eunucos. De hecho, la Biblia también habla de los eunucos que se sentían, dice, somos como si fuéramos un árbol seco, como no voy a tener descendencia. Y era muy importante la descendencia. Decíamos que ahora ya ni quieren tener hijos, pero bueno, antes era muy importante. Y entonces los eunucos que los hicieron eunucos es que por este tipo de trabajos los tenían que mutilar para que pudieran guardar, pudieran vigilar a las mujeres. Pero el último ejemplo que pone es, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Esto qué significa? ¿Alguien mismo se mutiló una parte de su cuerpo? Eso pareciera lo evidente, es lo literal, pero no lo está. Jesús no está hablando literalmente aquí. Está diciendo, hay personas que pueden dominar ¿qué? Su mente y decir, no tengo necesidad de esto carnal. ¿Quién es un eunuco que se hizo eunuco? Pablo, por ejemplo. Entonces Pablo dijo, yo no necesito, no, inclusive hasta dar recomendaciones. Las recomendaciones, ya no tengo tiempo de darlas. Bueno, sí voy a tener. Vamos a ver. Dice la primera carta a los Corintios. Lo tenemos que decir porque después no tengo muchas oportunidades, hermanos, y me gustaría aprovecharle el día de hoy. No estamos siempre aquí, así que primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 7, solamente de este punto que estoy ahorita hablando, no vamos a hablar de todo. 7:7 de primera carta a los Corintios. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad así y otro así. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les es si se quedaren como yo, y si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Entonces, ¿cuál es la recomendación que está dando el apóstol Pablo? Cuando dice, quédense como yo, ¿qué es lo que significa? ¿Don de qué? Don de continencia. Continencia hablando en la parte sexual. Entonces, yo no necesito tener relaciones sexuales. No lo necesito. Cuando la mayoría de las personas hasta lo ponen como una necesidad básica en la vida del ser humano. Pues,
No, es que yo estoy pensando otras cosas. No hay necesidad. Es más, hasta les recomiendo, los solteros y las viudas, si se pueden quedar como yo, mejor así quédense. ¿Es una buena recomendación o no? ¿Quién respondió, hermanos? ¿Los solteros? ¿O los que ya están casados? Porque ya no sé de dónde viene la respuesta. Pero al final, por algo le está diciendo la palabra de Dios, porque no es que literalmente sea Pablo. Porque Pablo al final decía, bueno, sí, yo he dado mi punto de vista, pero, dice el versículo 40, empero más venturosa será si se quedare así según mi consejo, y pienso que también yo tengo espíritu de Dios. No estoy hablando solamente porque a mí se me ocurrió, sino conociendo la palabra de Dios, teniendo el espíritu de Dios, les puedo dar estos consejos. Si puede alguien quedarse sin casar, mejor quédese así. Pero si alguien no tiene don de continencia y está pensando continuamente en algo de este estilo, mejor cásate, porque entonces vas a cometer faltas. Mente. Si tú puedes controlar tu mente desde tu juventud y puedes controlar, mejor quédate así. No quiero abundar más en este punto, hermanos. Pero el punto que ahorita estamos diciendo es, hay que controlar la mente. Y el último pasaje que vamos a ver, ahora sí, lo estoy diciendo yo, es el último. No había dicho antes último, para que quede claro, hermanos. Este sí es el último y es el último. Dice Tito capítulo 3, carta de Tito, más bien carta a Tito, en el capítulo 3, este es el consejo. Con esto terminamos y con esto resolvemos nuestra vida. Con esto, que es lo mismo que habla la Escritura desde el principio. Y el punto no es nada más escuchar el consejo, sino practicarlo. Porque ya sabemos cómo hacerle para ganarnos el reino, ya Dios lo dijo desde el principio, ya está la forma. Ahora es, hazlo. O sea, te puedo dar muchos consejos, dice Dios. Y ya te los he dado de una manera, de la otra, de la parte carnal, espiritual, simbólica, profética. Al final todo llegamos al mismo punto. Entonces, Tito capítulo 3, carta a Tito capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel. Esto es honesto, esto es lo que te conviene. Y estas cosas quiero que afirmes para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Nos va a ser de utilidad o no? ¿Cuál es el consejo? ¿Gobernarse nada más? Pues que te puedes gobernar, pero puedes gobernar un animal para irte a un lado y al otro también. Gobernarte en buenas obras. Es decir, si hablamos de alguien que puede gobernar, es alguien que guía, alguien que manda, alguien que tiene las riendas. Vas a gobernarte, fíjense, tú mismo vas a hacer esto. Esto es algo personal. ¿Cómo le haces? Gobernarte, buenas obras. ¿De dónde vienen los buenos pensamientos? Ay, hermano, ese versículo no lo he escuchado. No, el versículo dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, pero evidentemente también de ahí salen los buenos pensamientos. ¿De dónde vienen los buenos pensamientos? Del corazón. ¿El corazón que dijimos que era? Nuestra mente. Vas a gobernar tu mente en buenos pensamientos. Esa es la receta. Esta sí es la que te ayuda para todos los males. Aquí, aunque no quiero sonar como un charlatán, de decir, no, este remedio le va a curar todos los males, pero hermanos, este sí, aunque hay alguien que no me quiera creer, este sí. Si ocupas este remedio, asunto resuelto para lo carnal, que ya estudiamos algún día, para lo espiritual, para tu vida en tu casa, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en todos lados. Esta es la solución de todo. Aprendes tú como persona a gobernar, a sujetar, a decir yo soy el que dirijo mi mente, porque mi mente va a tener buenos y malos pensamientos. Lo va a tener. Gobernar la mente no es decir nunca más voy a tener un mal pensamiento. No, hermanos. Eso no va a ser posible. Tampoco queremos la panacea aquí de la situación. No, vas a tener buenos y malos pensamientos.
pero tú vas a tratar de gobernar tu mente para elegir lo bueno. ¿Vas a tener malos? Sí. Vamos a poner el ejemplo de David otra vez. Está David, vio a una mujer, está hermosa. No hay problema, seguimos. Pregunto, ¿quién es esa mujer? Esa mujer está casada con tal persona. Ahí están, dos pensamientos en la mente. ¿Continúo o paro? Ahí están los dos pensamientos. Gobiérnate en buenas obras. Ahí no supo gobernarse David, porque él sabía lo bueno y lo malo. Y como no pudo gobernar en ese momento su mente, entonces tomó la decisión incorrecta. La vida del ser humano está en gobernarse en buenas obras para alcanzar la vida eterna, para poder tener una vida llena de felicidad. Problemas van a haber. Aquí no estoy diciendo, hermanos, esto también, cero problemas, no, eso no existe tampoco. Tendrán problemas, pero los sabrán resolver cuando puedan gobernarse en buenas obras. Así que, si alguien tiene alguna situación, que las tenemos, todos tenemos que detectar dónde está nuestro problema, nuestras faltas, nuestros pecados, y aunque nadie más nos vea, Dios ya las conoce, y decir, eso es lo que tengo que trabajar. Me voy a gobernar en buenas obras. Cuando veo una situación, pongo la que Jesús decía, veo a una mujer, hay dos opciones en la mente, pero decir, ya no voy a estar pensando en lo negativo. Así lo he hecho muchas veces, pero ya no lo voy a hacer así, me voy a gobernar. Yo mismo, de manera interna, aunque nadie más me vea, voy a restringir ese pensamiento, y si mi función es, cada quien va a encontrar su alternativa. A ver, en la noche voy a ver el método. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy pensando algo malo? ¿Qué me tendría que imaginar para que se me olvide eso malo? Cada quien véalo, a lo mejor a alguien le gusta, se siente tranquilo cuando en el camino a su casa siempre ve un árbol que le causa tranquilidad. Cuando pase esto negativo voy a pensar en el árbol que me da tranquilidad. Cada quien lo tiene que encontrar, hermanos, y sí funciona. Y decir, a ver, ya estoy pensando en algo negativo. No, a ver, pensamiento que me tranquilice. Voy a imaginarme ese árbol. Y entonces me tranquilizo. ¿Por qué creen que hay formas de decir, hay un momento donde cambia tu estado y hasta dicen agua fría? ¿Qué significa? Que esa persona está en una temperatura alta y si le echamos agua fría, ¿qué le va a pasar a esa persona? No se va a acordar que estaba en una temperatura alta, porque en ese momento el agua está helada. Pareciera un ejemplo muy básico y burdo, pero hermanos, hay que echarle agua fría a nuestros pensamientos negativos, porque así también lo dice la Escritura, da a entender que cuando estamos calientes, espiritualmente hablando, es lo malo. Entonces, tranquilízalo, ponle el agua fría. Aquí no podemos estar a la mitad, porque la mitad está más hacia lo malo que hacia lo bueno. Y de aquí viene nuestro temperamento. Nos tocó vivir una época donde dice el problema es que son tibios. Y la tibieza está más cercano a lo caliente que a lo frío. Y hasta decimos nosotros, cabeza fría. No crean que las expresiones que ocupamos cotidianamente están lejos de la realidad. Eso es lo que Dios nos enseña. Mantente gobernando en buenas obras tu mente. ¿De qué depende entonces, hermanos, nuestras obras? ¿De quién depende? ¿De Dios? Ya Dios ya nos puso, ahí está la ley. Yo no lo conocería si la ley no dijera esto. Ya Dios puso la parte. Ahora depende de mí. ¿Cómo puedo gobernar mi mente? No pensemos, nadie me ve, mientras no me vean. No, porque no estoy trabajando ni gobernando mi mente, la sigo alimentando del mal. Voy a gobernar mi mente en buenas obras. Amados hermanos, ha sido un gusto platicar con ustedes, compartir este mensaje en esta tarde. Que el Señor los bendiga y paz a vosotros.